Noticias de Bolivia de hoy 6 de septiembre. Zibera, Lima nunca visitó a mi madre en 170 días de encierro. No sé cómo puede referirse a su situación. Carolina Zibera, hija de la expresidenta transitoria Yanine Áñez, criticó este lunes que el ministro de Justicia, Iván Lima, emita declaraciones sobre la situación de su madre en vista de que nunca la visitó en los 170 días que lleva detenida. La primera violación a los derechos de mi madre es que el ministro de Justicia presume de hablar a nombre de la justicia, cuando él tendría que ser el primero en respetar y hacer respetar la independencia del Poder Judicial, escribió La Veniana en su cuenta de Twitter. El ministro de Justicia nunca visitó a mi madre en 170 días de injusto encierro. No sé cómo puede referirse a su situación. El ministro de Justicia debería explicar el abuso de poder del Estado contra una mujer sola e indefensa, detenida por delitos inexistentes. Agregó, el mensaje de Zibera vino acompañado de una nota de página 7, en la que Lima asegura que se ha cumplido el estándar más alto de protección de los derechos humanos con Yanine Áñez. Militares dicen que Evo decidió la denuncia el día previo a su mensaje. En su libro Volveremos y seremos millones, Evo Morales confesó que tomó la decisión de denunciar el sábado 9 de noviembre de 2019, día antes de presentarla efectivamente. Con esa admisión, el almirante Palmiro Gonzalo Jarjuri y el general Gonzalo III Lara, que están con detención preventiva en las cárceles de Patacamaya y Palmasola, respectivamente, sostienen que fue una decisión personal del entonces mandatario y no empujada por una acción de sedición o conspiración. En la acusación en contra de ambos militares, junto con la expresidenta Yanine Áñez, la Fiscalía los indicó por los delitos de sedición y conspiración, porque, supuestamente, en su condición de comandantes de las Fuerzas Armadas, servidores públicos, participaron antes y durante la conferencia de prensa del 10 de noviembre de 2019, en la que el comandante en jefe, William Scaliman, sugirió al entonces presidente Evo Morales que renuncie a su cargo para evitar mayor confrontación en el país. La Fiscalía los indicó porque han facilitado que se genere un ambiente de inestabilidad que atentaba contra la seguridad común al respaldar la sugerencia expresada por Calimán, con la finalidad de mantener en estado de alarma y pánico colectivo a la población, obligando al gobierno elegido constitucionalmente a dimitir en el ejercicio de sus funciones, propiciando un ambiente de inestabilidad y vacío de poder que desencadenó actos violentos de oficialistas y opositores que se enfrentaron en esos días. Además, toman una aseveración que el expresidente e introducen un nuevo elemento para sustentar que el exmandatario realizó en su libro Volveremos y seremos millones. Sobre este documento, que para los abogados de ambos militares se ciñe al principio a confesión de parte, relevo de prueba. Escriben en el memorial, finalmente debemos señalar que la decisión de renuncia del entonces presidente, de acuerdo a sus memorias, estaba asumida una noche antes, el sábado 9 de noviembre. Audiencia cautelar. Milena Soto y Jaime Maldonado, de la Resistencia Juvenil Cochala, podrán defenderse fuera de la cárcel. La justicia determinó que Milena Soto y Jaime Maldonado, integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala, puedan defenderse fuera de la cárcel en el proceso que se les sigue por organización criminal, lesiones, entre otros delitos presuntamente cometidos entre 2019 y 2020. Se determinó detención domiciliaria para Milena Soto con la presentación de 2 garantes, mientras que Maldonado debe presentarse cada 10 días en el Ministerio Público, de acuerdo con el periódico Cochabambino. Ellos también recibieron detención domiciliaria en este proceso, aunque ya cumplen detención preventiva en la cárcel de Sucre, acusados por los destrozos que se registraron en la Fiscalía cuando en protestas del 2020 exigían la renuncia de Juan Lanchipa. Milena Soto también está investigada por los destrozos en la Fiscalía de Sucre, por lo cual ya tiene detención domiciliaria. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. El presidente de la Cámara de Diputados afirma que no hay ningún proyecto para nacionalizar los autos chutos. Que no va a haber
nacionalización de movilidades. Pese a que la dirigencia de los propietarios de vehículos indocumentados dieron plazo de 10 días para que la Asamblea Legislativa inicie el tratamiento del proyecto de ley para legalizar sus motorizados, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, fue enfático al afirmar que no llegó ningún proyecto en este sentido hasta esa Cámara Legislativa. En la presidencia de la Cámara de Diputados no tengo absolutamente un proyecto de ley ni un anteproyecto de ley que se nos haya presentado. Además, la autoridad aclaró que no existe la posibilidad de aprobar una medida de esta naturaleza. Estamos indicando claramente que no va a haber nacionalización de movilidades. Eso para nosotros está claro, y si hay personas que más bien están queriendo presionar, seguramente van a cometer un delito, porque eso de incorporar autos indocumentados pues no está de acuerdo a las normativas que se tienen. En otros temas, en el MAS ya se habla de un juicio civil para el expresidente Carlos Mesa y la devolución de $42 millones. Todo esto dentro del marco del caso Quiborax. Y cuando la acción penal no se puede dar, cuando quede consolidado esta impunidad que está buscando Comunidad Ciudadana para Carlos Mesa, tenemos que activar la acción civil. Durante el fin de semana, el ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó que el expresidente Carlos Mesa podría ser sometido a un juicio civil. El diputado del MAS, Juanito Angulo, dice que en esta instancia debería devolver los $42 millones de daño económico al Estado por el caso Quiborax. Y una vez agotado la vía, en este caso la vía penal, por supuesto que corresponde la vía civil de recuperar ese daño. O sea, tiene que pagar los más de 42 millones el señor Carlos de Mesa al Estado y al pueblo boliviano por esa irresponsabilidad. En Comunidad Ciudadana dicen que quienes tienen que devolver esos recursos son las ex autoridades del gobierno de Evo Morales, como el ex procurador Pablo Menacho. No puede ser al expresidente, porque él ha hecho una nacionalización por una empresa que no ha cumplido los requisitos, no ha cumplido un contrato. En todo caso, son ellos los que tienen que responder por la plata que se ha perdido, y no solamente son 42 millones, asciende a $800 millones la pérdida en litigios internacionales por la Procuraduría General del Estado. En el caso golpe de Estado, se pedirá que los vocales del Tribunal Supremo Electoral sean convocados a declarar. En este caso habrían los vocales de esa época, bueno, menos Dina Chuquimia, que ha sido nombrada recientemente, hubieran incumplido deberes. Hace algunos días el Ministerio Público pidió al Tribunal Supremo Electoral una copia de la credencial como presidenta de Yanine Áñez. Sin embargo, esta nunca existió. Ante esta situación, el abogado de la exdiputada Lidia Patti argumenta que los vocales del órgano electoral habrían cometido un delito. Que el artículo 192 de la Ley del Régimen Electoral 026 indica textualmente que en caso de renuncia, inhabilitación o fallecimiento de autoridades acreditadas, el Tribunal Supremo Electoral o los tribunales electorales departamentales entregarán credenciales a las autoridades sustitutas correspondientes. Señaló que pedirán que las autoridades del órgano electoral sean convocadas a declarar por el denominado caso golpe de Estado. Que emitan ellos un informe que justifiquen por qué motivos no han cumplido el artículo 192, numeral 4 de la Ley 026 del régimen electoral, y una vez que se emita este informe, si existiera indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, penal, entonces se procederá, el Ministerio Público de oficio debería actuar. Según el abogado, los principales responsables de este supuesto incumplimiento de deberes serían el expresidente del órgano electoral Salvador Romero, además del actual presidente. El primero en que debería ir a declarar es el presidente, indicar por qué motivos no ha cumplido. Luego de varias críticas, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, esclareció su situación. Continúa siendo presidenta de la Asamblea, manifestó. Son varios los documentos y recortes de periódicos que Amparo Carvajal presentó en una conferencia de prensa. Asegura que continúa siendo la presidenta y fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Claro, pero si soy fundadora. Y fundadora y presidenta, ¿por qué no? Cuando veremos cómo organizo, como Chacha puede decir, yo hablé cuando fue presidente Chacha y todo esto. Es para mí, pero están todos los documentos a disposición de ustedes. Carvajal respondió a las críticas de David Inca y otras personas quienes señalan que dejó de ser parte de la Asamblea de Derechos Humanos desde el mes de julio.
Aquí está la carrera, todo el gobierno municipal, el testimonio de la fundación, todos los documentos que usted tiene, porque estoy cansada de explicar quién soy y qué es lo que hago en esta asamblea. Asegura que siempre luchó por los derechos humanos de los más desprotegidos, incluso de las víctimas de Sencata y Sacabá. No es que me he pronunciado, es que estaba. Y a todos los que detuvieron aquella noche y yo antes trayendo a los muertos, yo he tenido que ir a las 2 de la mañana a la Fiscalía en la Sucre a defenderlo. Varios políticos y activistas criticaron recientemente el actuar de esta mujer, señalando que es parcializada y que dejó de ser presidenta de esta asamblea. 4 demandas y 4 procesos pesan sobre la expresidente Yanine Áñez. La Comisión Mixta de Justicia de la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciará el tratamiento de un juicio de responsabilidades. Tenemos una agenda el día miércoles, se estaría tratando ya de este tema de juicios de responsabilidades a la señora Yanine Áñez. Tras haber allanado el camino y haber sido resueltas todas las proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades en contra de ex autoridades, la Comisión Mixta de Justicia de la Asamblea Legislativa tiene ya programado el inicio del tratamiento del juicio en contra del expresidente Yanine Áñez. La Comisión Mixta solo autoriza a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es quien va a autorizar a la señora Yanine Áñez su juicio de responsabilidades. Por lo tanto, no podemos adelantar nada todavía, solo la Comisión Mixta. Hay 4 demandas en su contra y los 4 procesos serán considerados a partir del día miércoles. Son 4 procesos que el día miércoles que se trata en la Comisión Mixta. Noticias de Bolivia de hoy.